en esta emisión de La Finca de hoy. La leche de cabra es reconocida por su alto valor nutricional y contenidos de proteína y grasas. Sin embargo, esto depende del tipo de alimentación y suplementación que se le brinde a los animales. Uno de los factores que mayor incidencia tiene en la alimentación de los cerdos es el climático. Así lo comprobamos en Quibdó, departamento del Chocó. Hasta allí se desplazó La Finca de hoy para conocer las razones. El cultivo de lechuga es de fácil manejo y de rápido crecimiento. Sin embargo, esto no quiere decir que no requiera de estrictos protocolos para su eficiencia y productividad. En la ganadería de carne, la precocidad es una característica que puede aportar eficiencia productiva y rentabilidad. Así lo buscan los productores a través del mejoramiento genético. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Para que la cría de cabras lecheras sea eficiente, es necesario que al llegar a los 100 kilogramos de peso y con 280 días de vida, las hembras produzcan cerca de 2.5 litros de leche en promedio. Esto solo se logra mediante el establecimiento de un esquema nutricional compuesto por pastos de calidad, forrajes y concentrados, que además de brindar volumen, permitirán ofrecer calidad de contenidos de grasas y sólidos que facilitarán la comercialización del producto. En la granja caprina La Morenita, ubicada en Paipa, Boyacá, conocimos cómo debe ser el plan nutricional de las cabras productoras de leche. La base nutricional en la finca, en la granja, es el pasto quicuyo mejorado con trébol rojo gigante, que es gramíneas y leguminosas. Como complementos tenemos el botón de oro, pasto maralfalfa, pasto de corte y la alfalfa. La alfalfa, como es rica en proteína, esa es la que le damos a las cabras recién paridas y en el proceso de lactancia. A ellas les damos una ración especial extra, digámoslo así, aparte del resto de la rutina de nutrición que tenemos en la finca. Durante el periodo de crecimiento de las hembras, que va desde los 6 meses hasta los 10 o 12 meses de vida, las cabras requieren un promedio del 7% de proteína por ración. Por su parte, las hembras en sus últimos días de gestación y en periodo de lactancia deben consumir cerca de un 10% de concentración proteica por ración y contenidos considerables de energía por medio de pastos de buena calidad y concentrado. Las cabras lecheras deben ingerir hasta 5 kilogramos de materia seca por cada 100 kilos de peso vivo. Lo que hacemos es tener en cuenta la materia seca y el forraje verde que le podemos dar. Por eso aquí en la granja lo que hacemos es alimentar a las cabras con el pasto fresco. Aquí se guadaña al día y se le saca la comida del día para que sea la comida fresca. Esta sí, el suplemento sí lo podemos hacer de un día para otro. Cortamos, picamos, almacenamos y ese le podemos dar para 2 o para 3 días. Pero la base forrajera de pasto y de trébol sí lo hacemos al día. Tenga en cuenta que no es lo mismo hablar de complementos y suplementos alimenticios. Tener claridad en estos dos conceptos le ayudará a brindar una alimentación más eficiente. El complemento es el que, digámoslo naturalmente, el animal no puede satisfacer. Entonces nosotros tenemos que proveérselo. En cuanto en alimento tenemos que son las sales minerales y la melaza, la energía. En el resto de los forrajes pues dependiendo del forraje viene la cantidad de proteína, energía y de minerales muy bajitos, pero esos son los que tenemos que suplementar. Una buena opción es implementar un sistema silvopastoril que le permita al productor sembrar especies como el árbol de tilo, el sauco y el aliso, cuyas hojas son ricas en proteínas y nutrientes, además de dar sombra en días soleados. Expertos aseguran que la nutrición de cabras lecheras debe tener una proporción del 40% en pasturas y 60% de especies forrajeras. Visitamos la hacienda El Rubí, ubicada en el municipio de San Antonio del Tequendama, en el departamento de Cundinamarca.
en donde sus propietarios, con una acertada asesoría profesional, utilizan para la alimentación de sus animales únicamente suministros naturales que la misma finca les provee, obteniendo excelentes resultados. Una característica para resaltar de nuestra ganadería es que el levante de los terneros y los novillos lo realizamos solamente con pastoreo. Aquí manejamos potreros de quicuyo, de estrella, de alfalfa, braquiaria. Para tener un pastoreo exitoso, se debe tener en cuenta la persistencia productiva de las praderas, así como la producción de la máxima cantidad de masa verde de alto valor nutritivo. Yo pienso que la clave de todo productor o de todo ganadero en este caso siempre es contar con una correcta nutrición para sus animales, ¿cierto? Entonces debemos primero saber con qué los vamos a alimentar. Plantas del orden de las gramíneas y leguminosas también aportan en la complementación de la alimentación orgánica, siendo estas una muy buena opción gracias a su capacidad de rebrotar tras cada corte. Acá en nuestra región y en nuestro municipio, San Antonio del Tequendama, tenemos una gran ventaja y es que contamos con muchos árboles forrajeros nativos. Contamos, por ejemplo, con el aro, bueno, también lo llaman cafeto, contamos con matarratón, contamos con un árbol que es como insignia de nosotros, que es el balú o chachafruto. Este es un árbol forrajero que brinda una gran cantidad de proteína. Entonces eso también nos da una gran ventaja y es que esa mezcla entre el pastoreo y entre los árboles forrajeros pues nos brinda una combinación exitosa, yo creo, para el tema del levante de los animales. Allí cuentan con la rusticidad y adaptabilidad de la raza Beadmaster en cuanto a novillos de engorde, con un promedio de carga por hectárea de 3 animales. Utilizan un plan de trabajo anual con relación a la cantidad de terneros que van a tener, como también de animales que van a parir. Los terneros y los novillos que tenemos acá en proceso de levante y ceba son animales con una ganancia diaria aproximada de 1000 gramos. Por eso, pues gracias a los beneficios también de la raza Beadmaster, podemos lograr sacar animales para el sacrificio más o menos entre los 16 y 18 meses con 500 a 600 kilogramos de peso. Ellos están en los potreros en pastoreo, se realiza una correcta rotación de potreros, un aforo, dependiendo de la cantidad de animales que tengamos en el momento. Y pues así hemos logrado tener una ganadería con esas ganancias de peso, sin necesidad de alimentarlos con otros, por ejemplo, concentrados o ensilajes, que pues obvio aumentan los costos en la producción. Esta forma de producción puede ayudarle a reducir costos entre un 30 y 40%, lograr obtener una carne de excelente calidad y evitar la toxicidad del suelo al no tener un exceso o uso continuo de productos químicos. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál de estas plantas se considera de alta longevidad? A. La palma de coco. B. La granadilla. C. La auchuba. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Mientras según los profesionales la temperatura ideal para trabajar con cerdos está entre los 20 y los 30 grados centígrados y la humedad relativa entre el 50 y el 80%, la granja La Sultana, ubicada en la capital del Chocó, se ve retada a obtener rendimientos productivos a pesar de las condiciones climáticas adversas propias de este departamento ubicado al noreste del país. Las condiciones de clima bajo techo en condiciones normales se manejan más o menos 32-34 grados centígrados bajo la sombra. Y en la noche lo que más baja 22, lo más normal 24 grados. Bueno, la humedad es bastante alta, generalmente se maneja por más de 80% de humedad relativa. La humedad relativa superior al 80% favorece la transmisión de patógenos a través de las gotas de agua que circulan con el aire. Cuando el ambiente es muy seco, las infecciones que se transportan a través del viento son las que afectan el cerdo y sus mucosas nasales.
Sin embargo, el impacto climático más notable es la disminución del apetito de los animales y la zozobra, por decirlo de alguna manera, que se observa claramente en su comportamiento. Comen un ratico, toman agua, van a los bebederos, se reposan, molestan, están por ahí caminando y así se la pasan, comen de nuevo, duermen un rato quizás, comen un poco y se van y sí, no son muy permanentes a comer bastante en un mismo momento, sino que constantemente comen de a poco. La razón por la que es difícil verlos concentrados y quietos cuando consumen el concentrado es que la temperatura incrementa su frecuencia respiratoria y les genera una especie de estrés calórico, efecto que se observa más claramente en las cerdas de cría. En ceba, pues la aclimatación es mucho mejor que las hembras de cría. La producción de leche baja mucho, se adelgazan mucho los animales en parideras, por ejemplo. A la reducción de la ingesta de alimentos se suma la disminución en la actividad metabólica, afectando indiscutiblemente la ganancia de peso, razón por la que la principal estrategia está en porcionar el concentrado y darlo generalmente a las 6 de la mañana. El prerequisito es que a manera de estímulo, el operario esté siempre presente en este momento. Las hembras de cría sí toca insistirles un poco en el tema de la noche y en horas muy frescas. La alimentación se hace en la mañana, justamente para aprovechar esa temperatura baja. En parideras sí tratamos de aprovechar las horas más frescas para alimentar. Igual constantemente hacerlas parar para que tomen agua, para que se estiren un poco, para que no se queden pues ahí, que de pronto se tullan y que coman, porque eso es lo que necesitamos, que coman bastante. Cada corral en uno de sus costados tiene esta especie de estanque donde no solo cae el agua con la que se lava el piso de la porqueriza, sino que sirve también como piscina para que los cerdos se refresquen constantemente. Durante la noche se procura que los porcinos crean que el día no ha terminado. Tienen luz toda la noche. Eso pues al menos para que el consumo sea constante y que aprovechen esas horas frescas para que se alimenten mejor. Los bombillos suelen ser transparentes y de como mínimo 100 vatios. En ceba el concentrado está siempre disponible. Ellos en ciclo de ceba comen a voluntad. Entonces pues se vacían ya los bultos, pues son tolvas para que ellos tengan disponible el alimento todo el tiempo. Cada que ellos quieran ir a comer un poco, lo consumen. En un corral como este se deben de estar consumiendo algo más de 2 bultos diarios. Los 34 animales. Y eso que en este tamaño quizás los 3 bultos. Los corrales abiertos y ventilados son otra manera de incentivar el consumo de alimento. En esta zona los espacios cerrados podrían repercutir en comportamientos anómalos o problemas sanitarios como la mordedura de colas entre los mismos cerdos. Pregunta: ¿cuál de estas plantas se considera de alta longevidad? A. La palma de coco. B. La granadilla. C. La uchuva. La respuesta correcta es la A. La palma de coco es una planta que se considera de alta longevidad, pues alcanza una vida útil de 100 años. El tronco es inclinado con una altura entre 10 y 20 metros y un grosor de 50 centímetros. El cultivo de lechuga es cada vez más atractivo para gran cantidad de agricultores por ser una plantación a corto plazo y poseer bajos requerimientos en manejo. En sistemas hidropónicos este producto se comporta satisfactoriamente, pues su crecimiento tarda cerca de 45 días, lo que significa que la producción es constante durante todo el año. La finca de hoy visitó una plantación de lechuga hidropónica. Allí conocimos los procesos de climatización y manejo de las plántulas al llegar al lugar donde serán sembradas. Se puede hacer en el cultivo directamente o se puede mandar a plantular, depende de la cantidad. Generalmente en todos los cultivos que había aquí en Colombia y por las cantidades reguladas que no son tantas, que no pasan de más de 10.000, 8.000, generalmente sale más económico mandar plantular. Por costos, por cuestiones de control fitosanitario y por otras muchas más. Entonces generalmente se manda a plantular. La plantulación tiene una duración de 21 o 28 días de acuerdo con la precocidad de la planta. Transcurrido este tiempo, las plántulas llegan al lugar de siembra en una turba de coco que sostiene las raíces. Los operarios deben llevar a cabo protocolos fitosanitarios que permitan un desarrollo adecuado e inocuidad en el producto. Que no hayan plagas, que no hayan enfermedades, que el agua sea
bastante limpia. El material que se siembra, en el que se siembra, como la turba, debe ser inerte, no tenga ninguna contaminación, no haya contactos con otros agentes, para que este ser vivo, como una planta, porque son seres vivos, tengan un procedimiento normal a llevarse a su fin. Las plántulas ingresan a una etapa de climatización y acostumbramiento a su nuevo entorno, con el objetivo de que la planta tenga el tamaño adecuado y reciba los nutrientes necesarios para la siembra en los cultivos. Se le hace un cambio brusco a la planta, digámoslo así, empezando por climatización, porque la planta viene como un bebé desde allá, con un procedimiento diferente, en el cual aquí hace un salto, en el cual se puede sembrar directamente a tubo o en una piscina, que es una presiembra que se hace para climatización durante 10-15 días. Las raíces de las plántulas son recubiertas con espuma que les ayudará a retener la humedad requerida. Posteriormente son introducidas en estanques donde pasarán los próximos días. Anteriormente se utilizaba icopor, ahora el icopor anteriormente era un material que no se puede aprovechar nuevamente. Se cambió a la espuma. Anteriormente se ha probado en muchas cosas, pero a la final hemos llegado a la conclusión de usar la espuma. ¿Por qué se usa la espuma? Es una espuma lo más sencilla, lo más barata por cuestiones de costo, en la cual es para sostener la planta, nada más, para que como ella en su proceso de crecimiento va engrosando, no se ahogue, digámoslo así, sino tenga un medio de sostén. En las piscinas, las plántulas pueden verse estresadas por el cambio de ambiente. Sin embargo, tendrán un desarrollo normal siempre y cuando se les brinde el agua y el alimento adecuado. No es tanto el crecimiento, sino su desarrollo, porque ellas empiezan a evolucionar y ellas llegan prácticamente entre promedio de 2 pares de hojas. Ellas siguen en su curso más o menos al tercer par de hojas, ya se pasa a la tubería, entre 3-4 pares de hojas, y ya ellas siguen su evolución. Pero en piscina ya ella se desestresa totalmente y empiezan su desarrollo normal. Transcurrido este proceso de acostumbramiento, observe que las raíces de las plántulas salgan del fondo del sustrato y su cantidad de hojas sea la correcta. En ese momento podrán ser trasplantadas al cultivo, donde en 45 días estarán listas para cosechar. Se debe conocer a profundidad lo que cada ejemplar puede ofrecer según su genética y, a partir de ello, hacer rendir cada una de esas cualidades. La precocidad, por ejemplo, es una de las más importantes. Nuestra entrevistada, quien es profesional en medicina veterinaria y zootecnia, nos explica todos los beneficios que puede traer para la finca, específicamente en la ganadería Beefmaster. En especial la raza Beefmaster se caracteriza porque esa precocidad hace que los terneros recién nacidos ganen peso muy rápidamente. Al mismo tiempo, en el destete, también terneros recién destetados se ha demostrado que la ganancia de peso es muy buena. Son animales precoces en ese sentido. Después de nacer, pues ellos aumentan muy rápido de peso. Y lo mismo pasa en el destete, que al momento del destete, pues también aumenta muchísimo el aumento del peso, es alto, no se quedan, no se retrasan en comparación de pronto con algunas otras razas que pues les puede dar un poco duro el tema del destete. Animales que logran un peso ideal en menor tiempo y permiten llegar rápidamente al proceso de comercialización final. En eso se basa la precocidad de los ejemplares. Su capacidad de conversión alimenticia permite que al destete los terneros alcancen a pesar hasta 240 kilos. Estamos hablando de por lo menos 8 a 12 meses de disminución en el tiempo de la ceba. Entonces lo que digo, son terneros que al nacer, tanto machos como hembras, ¿cierto? Que al momento de nacer, pues no es que nazcan con un peso tan alto al nacimiento.
La precocidad que existe en la vida reproductiva de los animales Beefmaster beneficia al ganadero de diferentes formas. Una novilla puede presentar su primer celo a los 14 o 16 meses, lo que permite empezar el proceso de levante rápidamente y tener un primer servicio en menor tiempo. La longevidad del animal será directamente proporcional a su precocidad. Al tener más partos, su vida útil es mucho más larga. Cabe agregar que estas vacas dan a luz terneros con buenos y moderados pesos, lo que evita que se presenten inconvenientes como distocia, un riesgo vital no solo para la cría, sino también para la madre. Obvio que también hay que tener en cuenta la variable del peso, ¿cierto? Pero son hembras muy precoces que preñan fácilmente también. Es una raza que tiene mucha precocidad, que esto nos deriva en una longevidad del animal, que nos va a beneficiar pues a la finca, al productor. La longevidad que nos trae más partos, nos trae más terneros para la venta, para la finca. Los ejemplares adultos pueden salir a sacrificio con buenos pesos en menor tiempo. Ese es otro beneficio importante del factor precocidad. En esta finca particularmente se han logrado comercializar animales de 500 y 600 kilos con edades de 16 y 18 meses respectivamente. Si hay precocidad en que un animal salga a sacrificio, su carne será más tierna, lo que conlleva a que tenga un mejor sabor y jugosidad. Eso, para la explotación ganadera cárnica, representa un incremento en el beneficio económico. Hablamos del marmoleo de la carne que, pues en estudios que se ha realizado con la Asociación de Beefmaster de Colombia y comparándolo con razas como Angus, Brangus, pues se ha logrado obtener resultados de un buen marmoleo de la carne, o sea que estamos ganando tiempo vendiendo animales con un buen peso, con una calidad de carne extra. Entonces esas son las ganancias para la ganadería. En líneas generales, la precocidad contribuye en todos los aspectos del proceso productivo. Tener partos más seguidos en la finca y por ende más crías hace que aumente la carga animal. Lograr el levante de los terneros rápidamente permite que la ceba comience de la misma forma y al alcanzar pesos para sacrificio en tiempos más cortos, el productor puede obtener constantemente producción de carne. Al regreso, veremos cuál es la edad indicada para determinar el sexo de las mojarras y conoceremos las recomendaciones de un ovinocultor para producir carne de calidad. De 3 a 4 meses, esa es la edad indicada para determinar el sexo de las mojarras rojas dedicadas exclusivamente a la reproducción. Los suplementos alimenticios son necesarios en la dieta de todo bovino. En la mayoría de los casos, los pastos no pueden suplir todas las necesidades energéticas o proteicas en los animales. ¿Qué estrategias desarrollan algunos productores ganaderos para reducir los gases de efecto invernadero? Conozcamos esta experiencia amigable con el medio ambiente. Controlar las enfermedades en el galpón de codornices ayuda a reducir la mortandad y a mantener los niveles productivos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. De 3 a 4 meses, esa es la edad indicada para determinar el sexo de las mojarras rojas dedicadas exclusivamente a la reproducción. Peces que de ser sembrados correctamente pueden producir semilla hasta por 3 años consecutivos. Cuando uno adquiere los reproductores, los compra de un tamaño aproximadamente de medio gramo y los coloca en un tanque y ahí comienza el crecimiento de ellos. A partir más o menos de los 40-50 gramos ya podemos comenzar a hacer el sexaje de los animales. En estanques como este, que tiene 30 metros cúbicos de agua, hay espacio únicamente para 120 peces en edad reproductiva, en una proporción de 3 hembras por cada macho. De la correcta realización del sexaje depende que máximo el 50% de las hembras se reproduzca efectivamente. La separación por sexos requiere todo un protocolo dentro del estanque de levante, de donde se trasladan las mojarras hasta el estanque de reproducción. Uno tiene que higienizarse las manos, ¿cierto? Para poder entrar. Se deben utilizar unos guantes para la manipulación y tratar de que ese proceso sea lo más rápido posible,
que no genere un estrés en el animal y pueda ocasionar atrasos en la parte reproductiva del mismo. La idea es que el tiempo de manipulación por cada pez no supere los 15 segundos y se haga sin presionar mucho el cuerpo del animal, sosteniéndolo básicamente por la cabeza. El sexaje se hace dentro del agua, se verifica la parte genital del animal, donde encontramos, en los machos encontramos el ano y la papila y el orificio urogenital, y en las hembras encontramos también el ano, el oviducto y el orificio uretral. Es simplemente con un pedazo de pajita pasarlo de atrás hacia adelante y levantarle la papila urogenital, como podemos ver aquí. Ella se mueve, mire. En las hembras no pasa eso, no se puede levantar la papila urogenital, la papila genital ni la papila urinaria. Los primeros alevinos se logran después del primer mes de haber realizado el sexaje, el cual garantiza rendimiento de un huevo por cada gramo de peso de la hembra. Después de la primera fertilización, la mojarra roja seguirá produciendo un huevo listo para fertilizar cada 15 días. En mi mano derecha yo tengo una hembra, una hembra, y en mi mano izquierda tengo un macho, ¿cierto? Entonces aquí podemos observar claramente, si colocamos los órganos genitales de los peces, encontramos en unos 3 orificios en la hembra, que la tengo en la mano derecha, y 2 orificios en el macho. Cada orificio genital de la hembra tiene una función específica. Y cuando nos vamos a la parte de los genitales tenemos el primer orificio, que es el ano. En la mitad encontramos el oviducto, que es una rayita, y finalmente tenemos el orificio uretral. Similar sucede con el macho. Aquí únicamente se observan 2 orificios, el primero que es el orificio anal y el segundo que es el orificio urogenital. Indica nuestro entrevistado que las mojarras rojas tienen también diferencias físicas notables a las que se les llama dimorfismo sexual. Es decir, los machos se caracterizan por tener una cabeza de mayor tamaño y ser más delgados. El abdomen de las hembras es más abultado. El pequeño tamaño de los peces dificulta muchas veces el trabajo de sexado. Cuando los animales tienen aproximadamente unos 50 gramos, los órganos son muy pequeños, entonces ahí es cuando se busca la utilización del azul del metileno para identificar. Es una gotica, nosotros podemos coger un copito y untarlo de azul metileno y pasarle por el ano y por el oviducto o la papila urogenital y ahí queda marcado. Los orificios se tiñen del azul de metileno y podemos identificar 3 orificios en las hembras y 2 orificios en los machos. El sexaje no altera el proceso de reproducción natural, donde la hembra pone los huevos y el macho posteriormente los fertiliza. Después de que ella coloca los huevos y son fertilizados, ella se coloca los huevos en la boca para hacer la eclosión. Y en ese momento es que nosotros entramos a los tanques, examinamos todas las bocas de los animales, retiramos los huevos para seguir el proceso de incubación artificial. Hacer el sexaje dejando el pez por mucho tiempo fuera del agua puede afectar la salud tanto reproductiva como general de la mojarra roja. Canasta de precios. Durante esta semana, el aceite de girasol registra los siguientes precios promedio por litro. Barranquilla, 9.771 pesos. Medellín, 10.844 pesos. Valledupar, 10.444 pesos. El azúcar refinada presenta un valor promedio por kilo de Cúcuta, 2.507 pesos. Santa Marta, 2.655 pesos. Neiva, 2.275 pesos. La panela cuadrada morena registra un precio promedio por kilo de Bucaramanga, 3.300 pesos. Florencia, 2.417 pesos. Pasto, 2.547 pesos. Los olores sexuales en los cerdos es un efecto sensorial que naturalmente expulsan a través de las hormonas androsteronas, las cuales son las responsables de producir los aromas en la carne. Cuando el animal llega a su etapa de pubertad, el olor incrementa debido a la maduración de sus testículos e inicio de producción de semen, por lo que los expertos recomiendan que la inmunocastración sea una alternativa de bienestar que reduzca este tipo de efecto sin causarle daños al animal. La inmunocastración es por medio de una inyección que se le está aplicando en parte detrás de la oreja, ahí se arma como un triangulito, y es para evitar el sufrimiento a la hora de la castración, entonces se está manejando por bienestar animal.
Bueno, en unos pueden ser que a la edad que ellos sean ahorita se deberían de estar más desarrollados. Entonces hay unos que sí le aplicaron la inyección donde debe ser y por eso como que se esconden los testículos. Y hay otros pues que de pronto les falta un poquito, pero ya es muy mínimo, porque para la edad de ellos deben estar más desarrollados. Para obtener los resultados que se requiere del animal, se les debe suministrar 2 dosis durante sus etapas de crecimiento para que lleguen con pesos óptimos al sacrificio. Es así como los porcicultores pueden mantener los estados corporales de los animales, incrementando la calidad de la carne debido a la eliminación de estacol y disminución de testosterona, garantizando mejorías en el funcionamiento metabólico hepático del cerdo. La primera inyección se le aplica entre la semana 12 a 15 de edad del nacimiento. Se esperan 28 días, o sea, casi en la semana 21 se estaría aplicando la segunda dosis. Debe esperar 4 semanas para que la segunda inyección sirva, haga efecto en cuestión del aparato reproductivo, o sea, disminuya el semen, es parte de la reproducción. El peso que debe alcanzar un cerdo para sacrificio oscila entre 110 y 120 kilogramos, por lo que los expertos aseguran que con una inmunocastración la ganancia de peso se mantiene, a diferencia de una castración quirúrgica, pues los animales al estar indispuestos pueden llegar a contraer problemas de estrés, lo que ocasionaría la pérdida de apetito. En peso, sí, más que todo como en peso, y a la hora de, pues para el sacrificio pues salen con más peso, menos estrés para ellos. Esos son los beneficios que puede traer la inmunocastración. Debido a que la testosterona se acumula en los testículos de los cerdos, la inmunocastración se ha convertido en una alternativa de fácil manejo para los operarios y es menos dolorosa para el animal. De ese modo, los profesionales recomiendan esta técnica porque al ser una vacuna intramuscular, permite que se eliminen las hormonas LH del cerdo, permitiendo que la producción de carne se mantenga con la grasa necesaria. Que en algunos casos, más que todo desde chiquitos, o sea, como entre los 8 a 15 días de nacidos, los van a castrar, pero entonces ellos no les aplican ninguna anestesia. Entonces, obvio que eso es frustrante para ellos, se decaen. Entonces, es mejor evitar ese estrés que ellos tienen en ese tiempo, que eso es doloroso. Entonces, más bien se busca por otra alternativa como para bienestar animal. En casos como en este lote, hubo canibalismo, o sea que se estaban mordiendo las colas entre ellos y siempre va a haber como un líder. En cambio hay uno que sí estaba bonito, sin la cola pues mordía. Entonces hay que tener en cuenta, porque si está la cola pues puede afectar toda parte de la cadera, la columna, porque ya se presentó un caso. Entonces lo que hicimos fue traerles acá para pastoreo, para ese animal, para que se extrayeran, como para que tomaran otro ambiente distinto al que se encuentran en corral de piso. Para llevar a cabo una inmunocastración adecuada, los porcicultores deben contar con mínimo 2 jeringas desechables, guantes y desinfectante antiséptico, con el fin de evitar daños en el animal y que pueda contraer enfermedades. Es recomendable que una vez castrados se marquen con tiza para diferenciarlos del resto de la camada. La Catadín es una raza ovina sintética creada a finales de 1950 en Estados Unidos, resultado de cruces entre animales de pelo originarios del Caribe y ejemplares de lana provenientes de países estacionales, dando como resultado ovinos con mejor producción cárnica y excelente adaptabilidad a clima cálido. Se ha criado exitosamente en países como Canadá, México, Puerto Rico, Honduras, Guatemala y Colombia, por sus rendimientos en canal y ganancias de peso. Sin embargo, pese a ser una de las razas cárnicas preferidas, existen algunas curiosidades que algunos productores pueden desconocer y a continuación se las mencionamos. Color de pelaje. El creer que el Catadín es blanco es efecto de no conocer profundamente la raza, de no saber que proviene del cruce de muchas razas, entre ellas el Suffolk, que es una raza de lana, entre ellas el Dorset, que es una raza de lana, entre ellas el White Shorthorn, que es una raza de pelo, y las demás razas que componen el Catadín. Entonces nos vamos a sus orígenes. Los orígenes son en los Estados Unidos. Allá se aceptan varios colores, todos los colores. La razón es porque la policromía del Catadín es porque es una raza por cruces.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Informarnos, leer el estándar de los Estados Unidos, leer el estándar mexicano, leer el estándar canadiense. Incluso en Colombia la asociación tiene establecido que se aceptan todos los colores. La raza Katahdin acepta 4 colores de pelaje que comprenden el sardo, el canelo, el pinto y el blanco. Este último aún sigue siendo elegido por algunos criadores por su dominancia en los cruces y por cuestiones netamente estéticas. Los colores del Katahdin, cuando mezclamos o cruzamos entre colores netamente, no afecta el uno al otro. Sí nos hemos dado cuenta que el color blanco es dominante. Siempre que cruzas blanco con otros colores, hay mayor cantidad de animales que nacen del color blanco. Pero los colores, en general pinto, sardo o canelo, son recesivos. Es decir, que puedes fácilmente cruzar 2 animales blancos y te paren o te nacen animales pintos, canelos, de otros colores que no son blancos. ¿Por qué? Es genética. En Colombia, los ovinocultores de trópico bajo prefieren las pigmentaciones oscuras, sobre todo en ojos, nariz y patas, puesto que les ayuda a resistir fácilmente las condiciones climáticas y radiación solar. Calidad de pelaje. Al poseer genética de animales europeos y estadounidenses, los ejemplares Katahdin cuentan con características particulares en la variación del pelaje de acuerdo con el clima en el que se encuentren. En invierno se cubre una capa de lanugo, no es propiamente lana, sino lana revuelta con pelo, lana mezclada, combinada con pelo. Esta lana en época de primavera debe caerse por sí sola. ¿Por qué? Porque fue una raza que fue creada sintéticamente, es decir, a partir de cruces seleccionados por un profesor que se llama Michael Piel, y la hizo con el fin de no tener que esquilar ovejas. Entonces el Katahdin en invierno, por protección natural, se llena de lanugo, como lo conocemos. En primavera, en los países estacionales, tira el lanugo y queda de pelo nuevamente. En nuestro país los podemos ver a 3.100 a 3.200 metros sobre el nivel del mar, con el lanugo y con pelo, y a nivel del mar solamente con pelo. A la hora de comprar un ejemplar Katahdin es importante identificar si el animal posee pelo o lanugo. Para esto el productor debe pasar la mano por el lomo del ovino y observar la calidad del pelaje que queda en la mano. Expertos recomiendan usar animales 100% de pelo, pues estos no requieren esquilas. Medidas y características raciales. Es una raza que no ha establecido el máximo de altura ni el mínimo de talla en cuanto a la talla. No ha establecido el largo, ni el tamaño, ni la orientación de las orejas, por ejemplo. La cabeza se dice que es una cabeza cóncava o recta. Se permite en el Katahdin, evitando la convexa. Entonces, por esa razón, también las personas pues han venido diciendo que si la oreja larga, que si la oreja corta, todo es netamente estético. Realmente la raza no discrimina uno o el otro. Por otro lado, algunos parámetros que sí se tienen en cuenta son el tamaño de las manchas negras, que no deben sobrepasar las 2 pulgadas, y características como feminidad y masculinidad en los ejemplares para su selección. Clave en la adopción de buenas prácticas ganaderas es el confort animal de los bovinos. Si el ganadero concibe que estos rumiantes son seres vivos y que como tales requieren de protección, comodidad y cuidado, la inclusión de instalaciones adecuadas en la finca genera la posibilidad de que los semovientes puedan vivir mejor y desarrollen una producción acorde a su potencial. En el municipio San Pedro de los Milagros del departamento de Antioquia, Carlos Sanín, ganadero hace más de 15 años, ha establecido una distribución que puede ser ejemplo para otros productores. Inicialmente se empezó donde se disponía el alimento que se les iba a dar que se les iba a proporcionar a las vacas. Entonces, adelante está el salón para picar los pastos y las leguminosas. Luego sigue las piezas de herramientas, luego está los concentrados, que queda totalmente paralelo a la sala de ordeño, que es pasar fácil con el alimento para meterlo en las tolfas para que en el momento que estén ordeñando le puedan dar el concentrado a las vacas. Sigue la enfermería. Hay una vaca enferma, lo que sea, tiene su cubículo aparte, se aísla, debidamente marcada. Vaca en retiro, vaca seca o vaca con cualquier otra anomalía. En la finca Salamanca, la distribución está comprendida en 10 áreas en total.
cada una de ellas identificada con su respectivo nombre. Además de las mencionadas por nuestro invitado, también se encuentran la farmacia, la enfermería, sala preparto, zona de terneriles y finalmente el establo, que a su vez se subdivide en dos áreas, una para las vacas de alta producción y las otras para las de mediana producción. La sala de preparto se dio por una iniciativa del agrónomo y del zootecnista. Creamos un protocolo donde está el animal los últimos 21 días antes, por fecha, antes de que se espera su fecha de preñez, que muchas veces uno tiene, es una fecha estimativa, los 9 meses más una semana, donde se les da un cuidado especial, donde se contemplan, donde tienen la alimentación a la mano, donde tienen un concentrado que es preparto. Las áreas destinadas específicamente para el bienestar de los animales, como el lugar donde se ubican las vacas que están a punto de dar a luz, el sitio donde se ubican los terneros, el espacio que funciona para tratar a las vacas enfermas y el establo, se realizaron pensando en las diferentes necesidades alimenticias y de supervisión, además de brindar un entorno lo suficientemente cómodo y sobre todo acorde a la etapa del animal. Los terneriles se mantienen con una protección de aire para evitar las bronquitis y las enfermedades. Se mantienen encerraditos en sus cubículos porque ellos son muy propensos a parásitos y enfermedades. Como medida de bioseguridad y para no interferir en el espacio de los animales, se destinaron áreas específicamente para ingresar, procesar y almacenar el alimento, denominada sala picapasto. En este lugar ni la entrada de los mulares que llevan el forraje, ni el ruido de la máquina y las labores de los operarios pueden afectar el confort de los bovinos. Pensar dónde va a tener usted su banco forrajero y dónde va a tener su pasto y dónde le va la comida para poderle traer al establo a los animales. Luego pensar en qué sistema de establo va a ser y qué tipo de sala de ordeño va a ser, de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo a su distribución, de acuerdo a su cantidad de animales. Y pensar siempre que esa zona debe ser confort, de ser bienestar animal. Aunque muchos ganaderos tienden a pensar que estructuras muy sofisticadas pueden representar un gasto muy alto para la economía de la finca, cabe agregar que tiene ciertas ventajas a futuro. Según don Carlos, una estructura hecha a base de ramadas puede tener una durabilidad de 1 o 2 años y una instalación como esta puede durar hasta 40 años, pues está hecha a base de madera propia de la finca, puertas de madera choibá que se caracteriza por ser resistente al ataque de hongos e insectos, cerchas metálicas y tejas termoacústicas. Canasta de precios. Durante esta semana, la costilla de cerdo registra los siguientes precios promedio por kilo. Bogotá, 12.050 pesos. Cali, 11.125 pesos. Ibagué, 12.050 pesos. La sobrebarriga presenta un valor promedio por kilo de Buenaventura, 14.267 pesos. Cartagena, 13.750 pesos. Manizales, 13.000 pesos. La pechuga de pollo registra un precio promedio por kilo de Armenia, 8.667 pesos, Popayán, 8.267 pesos, Arauca, 6.567 pesos. En Colombia, la producción de carne ovina está en promedio en 15.000 toneladas al año, con un consumo per cápita de 500 gramos al año por colombiano. Las facilidades de establecimiento de este tipo de animales han hecho que se puedan criar tanto en el trópico bajo y en terrenos de altura como la sabana de Bogotá. Precisamente cerca de la capital de nuestro país, Orlando Hernández, médico veterinario, nos hablará cómo se da la producción cárnica de ovinos en el trópico alto. Esta finca se encuentra a 2.745 metros sobre el nivel del mar. Esto es sabana de Bogotá. Nosotros acá principalmente nos enfocamos en 3 razas desde que empezamos el proyecto. La raza Hampshire, que es una raza de origen inglés, como dicen los uruguayos, es una raza que simula el Angus de los bovinos. ¿Por qué la simula? Porque su carne es magra, son animales que son muy precoces, hembras que a los 6-7 meses ya están en celo. Son animales que nos producen muy buena calidad y cantidad de carne en la canal.
Este proyecto se ha realizado con dos tipos de raza, aparte de la Hampshire, en primera instancia con la Katahdin, que es de origen americano y se caracteriza por ser de carácter doble propósito. Pues aparte de producir carne a tempranas edades, también brinda buena cantidad de leche para inclusive llegar a mantener de 2 a 3 corderos. Además, cabe destacar que presenta cualidades en el número de partos, por lo que puede llegar a tener 2 en un periodo de 12 a 14 meses, con corderos que nacen con un peso promedio de 4,8 kilos. Y una tercera raza que estamos manejando es la raza criolla, o también llamada ovino de pelo colombiano. Es una raza, que es una mezcla de muchas razas que en Colombia lleva muchos años, no tiene una genética exacta, pero es una raza que nos da a nosotros, o que nos aporta mucha resistencia en el tema de parásitos, resistencia en el tema de pezuñas. Son animales mucho más saludables, aunque no son tan pesados, sí nos dan mucho tema preventivo. En esta finca ubicada en la zona rural de Cibaté, Cundinamarca, se han realizado 2 tipos de cruzamientos en ovinos. El primero de ellos entre la raza Hampshire, la cual aporta un reproductor puro, y la Katahdin, quien se encarga de brindar la hembra. Los animales nacidos producto de este empalme se caracterizan por su calidad y cantidad en la producción de carne, pues a los 6 meses están listos para su comercialización, mientras que el cruce de Hampshire con ovinos de pelo colombiano o PC brindan ovinos con mayor resistencia a enfermedades. De altura y manejándolo bien, esquilándolo 2 veces al año, el animal responde muy bien. Ya hemos vendido animales raza Hampshire cruzado por Katahdin de 6 a 7 meses por encima de 40 kilos. El cruce entre Hampshire y OPC se demora 1 o 2 meses más en llegar a los 40 kilos, o sea, sobre los 8 meses los estaríamos vendiendo. El promedio en ganancia de peso que tienen estos ovinos de la finca María de Jesús es de 350 gramos por día, gracias a la alimentación con forrajes y suplementación, la cual se les brinda en las noches con sales en porciones de 20 gramos por día, tanto para el productor como para la hembra, con el fin de garantizar la entrada en celo más rápida, preñeces estables y no generar inconvenientes de distocia en el parto. Pero eso no solo depende de la raza, eso también va ligado a un tema de alimentación, porque nosotros en el día los alimentamos con pasto quicuyo, pero en la tarde, cuando los encerramos en la noche, les estamos suplementando con silo de amero que hacemos en la finca, y también les ayudamos con concentrado a las lactantes para que produzcan más leche y esos corderos crezcan pronto y ganen mucho peso. Es importante resaltar que para llegar a tener 2 partos en un periodo de 150 días aproximadamente, en esta finca se maneja una técnica especializada para la inducción de celo en los ovinos. ¿Cómo hacemos la inducción de celos? Con dispositivos intravaginales, son unas esponjas. Con eso que estamos haciendo, que a los 60 días posparto ponemos esa esponja vía intravaginal, hacemos el protocolo de inducción de celo para que a los 50 días ya estemos con el cordero montándola. Normalmente las ovejas destetan a sus crías a los 90 días. Nosotros que estamos buscando que cuando una oveja desteta a sus corderos, ya tenga por lo menos 2-3 semanas de gestación, para así lograr entre 12 a 14 meses tener 2 partos. Para finalizar, es importante decir que para evitar problemas de consanguinidad, los cuales pueden incidir en cambios morfológicos, pérdida de fertilidad o alteraciones genéticas, lo que se hace es cambiar de lotes a las hembras que se generen de estos cruzamientos para evitar empalmes provenientes de la misma familia, así como también cambiar los reproductores cada 2 años. Los productores ganaderos se preocupan cada vez más por hacer de su actividad una labor más amigable con el ambiente, especialmente en lo referente a la generación de gases de efecto invernadero. Hablamos con un investigador del programa de forrajes tropicales de la alianza Bioversity SEAT sobre algunas recomendaciones claves. Desde el punto de vista, digamos, tú como investigador, como científico, contémosle un poco a los ganaderos colombianos cuáles son esas acciones que pueden llevar a cabo en su finca para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Hay unas acciones importantes, digamos, que hemos investigado en el CIAT y también con otros colegas. Una puede ser el manejo del pastoreo. Entonces, hacer un pastoreo racional utilizando de la manera más óptima el recurso forrajero que se tenga, bien sea en pasturas o en pasturas solas o en combinación con leguminosas, porque nos hemos dado cuenta que cuando hay ese pastoreo
en el punto óptimo de la pastura se pueden reducir emisiones por unidad de producto producido, o sea, por kilogramo de leche o por el kilogramo de carne, perdón, o litro de leche producida. Tener nuestras praderas, digamos, productivas, evitando que hayan lo que se llaman calvas o espacios en las praderas donde no hay cobertura vegetal, sino que entre más cobertura vegetal, menores emisiones vamos a tener también. Se recomienda producir el suplemento de los bovinos en la misma finca y no depender tanto de insumos externos. Cuando se compran ensilajes u otros suplementos es posible que vengan de otros países y la huella de carbono se incrementaría. Que las leguminosas también tienen un componente proteico bastante grande, lo cual pueden enriquecer la dieta de los rumiantes y por ende acortar, digamos, su ciclo de vida, por ejemplo, en el caso de la carne, y poder extraer, digamos, el producto que interesa en un menor corto tiempo. Perfecto, Jacobo, tú como científico, digamos, precisamente de forrajes tropicales, ¿qué leguminosas recomendarías más a los ganaderos colombianos? Hay una leguminosa que es bastante conocida, que no es nueva y que se ha trabajado muy bien en algunas fincas, que es la leucaena, perdón. Entonces la leucaena es una leguminosa de tipo arbustivo que sirve mucho para sistemas silvopastoriles, y la que más se conoce es la leucaena leucocéfala. Y en el CIAT hemos desarrollado o hemos estado trabajando con otra leucaena que se llama leucaena diversifolia, que sirve más también para suelos un poco menos exigentes, con suelos un poco menos fértiles y también con pHs más ácidos. Para recuperar suelos degradados y al mismo tiempo enriquecer la dieta de los animales, también se recomienda utilizar la leguminosa Estilos Andes. La cría de codornices es una labor productiva que con el paso del tiempo ha ganado cabida entre los avicultores de nuestro país. Según el Ministerio de Agricultura, en Colombia existen al menos 1.500 granjas que producen al año más de 1.277 millones de huevos de codorniz que se consumen en una gran variedad de platos especiales presentes en todas las regiones. Estas aves, inteligentes y sociables, requieren de mucha atención en aspectos básicos como la higiene y sanidad para preservar la salud y evitar la aparición de enfermedades que puedan afectar su rendimiento. La finca de hoy se trasladó hasta la vereda Alto del Águila en Zipaquirá, Cundinamarca, para conocer detalles del manejo que se le brinda a este tipo de aves que, a propósito, son susceptibles a sufrir afectaciones de todo tipo. Las enfermedades más comunes en estas aves son los parásitos externos, como los piojos, los ácaros, los parásitos internos, como las tenias. Este tipo de enfermedades tiene un control preventivo, se debe hacer una desparasitación cada 3 meses. Esta se puede hacer de forma natural, con ajo o con vinagre en el agua de bebida, o se puede hacer de forma con vermífugos, medicamentos especiales para esta desparasitación. Asimismo, existen otra clase de enfermedades como la traqueobronquitis respiratoria, el Newcastle, la aspergilosis, entre otras, que se previenen mediante el ciclo de vacunación que se debe aplicar durante la primera etapa de nacimiento, es decir, de los 0 a los 35 días de nacidas. Otra forma preventiva gira en torno al manejo sanitario que se le dé a la explotación a través de buenas prácticas de limpieza y desinfección de los galpones. La limpieza de los galpones se hace un barrido en seco, se recogen los residuos y posteriormente se hace una desinfección con amonio cuaternario en bajas cantidades. Los programas de limpieza y desinfección deben ser bastante rigurosos en estas explotaciones. El barrido en seco se recomienda hacerlo cada 3 días, pero en este caso se hace a diario por la alta cantidad de aves y con esto disminuir las concentraciones de amoníaco que afectan la postura y la salud de las aves. Entre tanto, las acciones inmediatas que se deben realizar tan pronto se registre el brote de una enfermedad son las siguientes:
Cuando se presenta alguna enfermedad, se debe actuar inmediatamente para prevenir la propagación de la enfermedad. Se utiliza el antibiótico como manera ya correctiva en el agua de bebida, un tratamiento dependiendo de la patología de 3 a 5 días. Cuando las aves son sometidas a tratamientos con antibióticos o cualquier otro tipo de medicamento, los huevos no son aptos para el consumo humano. Por esta razón deben retirarse de la producción y ser depositados en una compostera de la finca para que se transformen en abono orgánico. Es importante adelantar al pie de la letra estas acciones preventivas y correctivas debido a la vulnerabilidad de las aves. Ellas son vulnerables a cualquier tipo de enfermedad durante todo el ciclo productivo. Su ciclo dura 1 año aproximadamente. Y por ser animales tan sensibles, cualquier alteración en el medio, altos niveles de estrés, cualquier cambio en el ambiente afecta a su sistema inmunológico y permite que estas enfermedades ataquen. Esta avicultora también recomienda brindarles a las codornices el confort y la tranquilidad necesaria para que no se altere su sistema inmunológico. Igualmente, el agua que les suministren al galpón debe ser de calidad y ser cuidadosos en los protocolos de vitaminización para disminuir la incidencia de parásitos y mantenerlas en el mejor estado posible.